Hola, bueno, hoy vamos a ver qué es la diabetes mellitus gestacional y bueno, vamos a empezar con la definición que se define de acuerdo a la Asociación Americana de la Diabetes como cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se diagnostica por primera vez durante el embarazo y aproximadamente se diagnostica a partir de la semana 12. ¿Sí? Si la diabetes ya existía y la mujer se embarazó, es diabetes mellitus, ¿sí? Diabetes mellitus tipo 2 o diabetes mellitus tipo 1 y es un embarazo de riesgo. Pero sí, bueno, también si es diabetes mellitus gestacional es un embarazo de riesgo. Pero si la diabetes no estaba diagnosticada y surgió durante el embarazo, entonces es diabetes mellitus gestacional. Entonces, ya sabiendo la definición, vamos a ver cómo se diagnostica, cómo se trata y qué es lo que ustedes deben de saber acerca de ella. En cuanto a la epidemiología, en el mundo, 7% de todos los embarazos se pueden complicar con diabetes mellitus gestacional. En Estados Unidos hay más de 200,000 casos anuales, que igual corresponde al 7%. En Colombia se reporta una prevalencia del 3 al 2.3. Pero en México la historia es completamente distinta, ya que de acuerdo a reportes recientes nos hemos encontrado que esta incidencia esta incidencia se llega hasta a casi triplicar, porque aquí la incidencia puede ser hasta del 20% de todos los embarazos se pueden complicar con diabetes mellitus gestacional, del 14 al 20, o sea, por lo menos con respecto a la incidencia en todo el mundo, en México es por lo menos el doble de lo que se reporta en todo el mundo. Y esto es por diversas razones. Puede ser genética, por la gran variedad que existe en el país, de personas, de razas, etcétera. Puede ser por el tipo de alimentación que es de predominancia en carbohidratos. Puede ser por los hábitos culturales y falta de seguimiento y planeación del embarazo. Y entonces es por eso que esta incidencia aumenta tanto con respecto al resto del mundo. El problema no es tanto con la existencia o la incidencia. O sea, puedes que la tengas y todo eso, pero las repercusiones que tiene sobre el feto y la madre es lo que es grave de esta enfermedad, ya que también la diabetes mellitus gestacional puede no solo quedarse y no solo aparecer durante el embarazo, sino quedarse una vez que se ha resuelto el embarazo. Entonces, por eso es muy importante el hecho de esta enfermedad, porque a su vez también es un factor de riesgo para desarrollar otras complicaciones del embarazo, como distocia, es decir, que el bebé no pueda nacer de una manera natural, eh, o que tenga dificultades incluso con la cesárea, que el bebé nazca con hipoglicemia, que tenga alteraciones cardíacas, que aparezcan problemas en la madre de tipo hipertensivos, entre muchas otras enfermedades que se ven relacionadas a tener diabetes mellitus gestacional. Del 35 al 70% de las madres que han tenido diabetes gestacional en embarazos previos van a tener diabetes gestacional en el siguiente embarazo. E incluso pacientes del 22 al 30%, es decir, de un quinto a un tercio de las madres que tuvieron diabetes mellitus gestacional van a quedarse con secuelas como diabetes mellitus tipo 2 después del embarazo. El mecanismo o la fisiopatología de la enfermedad. Aquí Aquí nosotros tenemos una célula, bueno, tenemos una señora embarazada, ¿no? Esta señora, para poder tener al bebé,
va a sufrir muchos cambios y esos cambios ya los habíamos visto nosotros en otra clase. Parte de esos cambios muy importantes es que en el páncreas hay un incremento en la producción de insulina. La insulina se produce o aumenta su producción hasta un 200% en el primer trimestre. Y este incremento empieza con 150% durante el primer trimestre y acaba con cerca del 200%. Sin embargo, lo que nosotros tendríamos que ver o lo que nosotros veríamos con una insulina al 200% en una persona no embarazada, que sería, como hay tantísima insulina, lo que debería haber sería hipoglicemia. O sea, estas dosis de insulina no serían, no serían compatibles con la vida porque harían que esta persona tuviera una hipoglicemia sostenida que le llevara a la muerte. Sin embargo, durante el embarazo existe o aparece de manera compensatoria aparece resistencia a la insulina. Y a pesar de estas cantidades abismales de insulina, la paciente mantiene cantidades incluso debajo del valor normal. Normalmente ustedes van a tener entre 95 y 105. Y la mujer embarazada tiene una media o un promedio de 85 a 90 miligramos sobre decilitro con respecto a una persona normal. Entonces, es decir, el embarazo es un proceso o un estado prodiabetógeno. Porque así empieza la diabetes normal, empieza con una resistencia o tolerancia a los carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que hacemos aquí para evitar o disminuir todos estos cambios? Pues la mamá empieza a producir la sensibilización a la insulina que hay en el embarazo, hace que las glicemias sean normales. Pero si la mamá empieza a ingerir de manera exagerada carbohidratos, ¿qué va a suceder? Va a haber más insulina, va a desarrollar un hiperinsulinismo y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? De por sí ya hay una resistencia a la insulina. Entonces, esta resistencia a la insulina por el exceso de carbohidratos va a perpetuar que haya más resistencia a la insulina al grado de ya no ser regulada por el mismo organismo y entonces va a haber hiperglicemia. Y esto va a generar que aparezca la diabetes mellitus gestacional. ¿Qué es lo que viene aquí explicado, no? Aumento progresivo de la glucosa, aumento de la resistencia a la insulina, aumento de peso, y esto es lo que causa la diabetes mellitus gestacional. Entonces es lo que les estaba comentando, ¿no? Sin embargo, aquí dice algo que es incorrecto. En el embarazo sí hay una resistencia a la insulina, pero es una resistencia fisiológica, es decir, está regulada y hace que los niveles de glucosa estén normales. Pero esta resistencia a la insulina excede cuando hay un exceso de carbohidratos y hace que haya un aumento mucho mayor todavía de insulina y esto genere o hace que aparezca diabetes gestacional. Bueno, esto es lo que les estaba comentando, que los islotes pancreáticos tienen una sobreproducción de hasta el 200%, la producción hepática de glucosa aumenta, hay un aumento en el tejido adiposo de hasta un 20% de lo que había normalmente, y a nivel de los tejidos diana como como el músculo esquelético y el tejido adiposo, hay una resistencia a la acción de la insulina. Y bueno, en cuanto a los factores de riesgo, como tal no hay así una causa de esta enfermedad, sino que es multicausal y esta va a depender de los factores de riesgo.
Principalmente pues, van a ser todos los que ya hemos visto en casi todas las enfermedades del embarazo. Edad, edad menor de 20 o mayor de 35. Malos hábitos alimenticios, sobrepeso, desnutrición, antecedentes previos de diabetes mellitus gestacional en otros embarazos, que su mamá o sus familiares sean diabéticos. Todo esto son factores de riesgo, pero principalmente los que nosotros encontramos van a ser que ya haya o curse la paciente con una enfermedad que se llama intolerancia a la glucosa, o que haya tenido en otro embarazo un bebé macrosómico. ¿Y esto es por qué? Porque vamos a regresar a hacer otra animación rápidamente. Aquí nosotros tenemos el papel funcional de la insulina en el embarazo normal. Es que el bebecito que está aquí esté recibiendo insulina para poder captar glucosa, ¿sí? Perdón, es así, glucosa. Entonces, cuando aquí hay muchísima insulina que es causada o aumenta en esta patología, pues que va a haber mucho, va a haber mucha glucosa. Además, la insulina no solo va a causar que aumente la captación de glucosa, sino que también tiene receptores que hacen o facilitan el crecimiento, porque esto es lo que buscas en el producto. Entonces, cuando estas dos están aumentadas, ¿qué va a pasar con un bebé? Va a incrementar su tamaño mucho más al tener un mayor estímulo y va a causar que este bebé sea mucho más grande de lo que debió ser. Entonces, estos bebés suelen empezar, pueden estar arriba de la percentila 85 y aproximadamente esos que van a pesar más de 4.5 kilogramos. Aquí hay que descartar, y es muy importante, si los papás son muy grandes, porque luego pues si pesa esto y el papá y la mamá son enormes, pues es normal. Pero si son chiquitos los papás y este bebé más o menos pesó eso, pues quiere decir que muy probablemente la mamá tuvo diabetes gestacional y ese exceso de carbohidratos y de insulina tuvieron un efecto sobre el bebé que hizo que creciera más de lo que debía. Manifestaciones clínicas van a ser muy parecidas a las de la diabetes mellitus tipo 2. Poliuria, polidipsia, polifagia, visión borrosa, emesis, náuseas, infecciones de vías urinarias recurrentes e infecciones cutáneas. Aquí es muy difícil hacer el diagnóstico y más bien como se debe de hacer es de acuerdo a los factores de riesgo. Si estos pacientes se encuentran con varios de estos factores de riesgo que puedan predisponer diabetes mellitus gestacional, se tiene que hacer el estudio para diagnosticarla, ¿sí? No, porque todo esto normalmente de hecho le va a suceder a la mamá va a tener poliuria, es decir, va a ir muchas veces al baño por el simple hecho de estar embarazada, va a tener sed, igual por que va a estar yendo al baño, hay una hemodilución, esto sería como el más sugestivo de diabetes, te va a tener mucha hambre, va a estar come todo el día. La visión borrosa puede ser cualquier otra cosa. Emesis igual aparece durante el embarazo. Náuseas aparece durante el embarazo. IBUs recurrentes aparecen durante el embarazo. Infecciones cutáneas aparecen durante el embarazo. Puede ser algo normal, pero por eso es más importante o lo que realmente se tiene que prestar mucha atención es los factores de riesgo. Con los factores de riesgo, ya que tú tienes cierta cantidad, se tiene que tamizar, es decir, seleccionar a los pacientes para hacerles la prueba y que tú descartes que tiene diabetes mellitus gestacional. Esto era lo que les estaba comentando de los efectos que tiene sobre el cuerpo, ¿no? Y principalmente lo que puede causar el mayor incidencia en la diabetes mellitus gestacional van a ser alteraciones del sistema cardiovascular, corazón y coartación aórtica, tetralogía de Fallot, defectos septales, auriculares y ventriculares. Del sistema nervioso central es la siguiente incidencia, que es anencefalia y microcefalia, renales, gastrointestinales y musculoesqueléticos. En cuanto al crecimiento somático, principalmente la afectación que va a tener principalmente va a ser sobre el peso, que era lo que les estaba comentando ahorita, que estos bebés nacen por arriba de la percentila 85 y pesan más de 4 kilogramos.
Esto también se ve relacionado con hipoglicemia durante el embarazo, en el recién nacido e hiperbilirrubinemia. Y también por el mismo tamaño que puede tener este bebé, puede causar trauma fetal durante el parto. La tasa de cesárea y hemorragia posparto incrementa porque pues a veces hay una desproporción cefalopélvica, es decir, el cuerpo de todo el bebé es mucho más grande para salir por esa pelvis que saldría normalmente en un embarazo normal con un bebé de un tamaño normal o más bien estándar, y este ya lo excede y por lo tanto se tiene que acceder a hacer cesárea. Prematurez, hay de un 19 a un 40% de probabilidades de que haya parto prematuro, que ya igual ya hemos visto cómo se clasifica, que haya rompimiento prematuro de membranas, igual por el exceso del volumen y por las infecciones que se pueden presentar más fácilmente en una mujer con diabetes mellitus gestacional. Aumenta el síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido, aumenta del 10 al 20% de las probabilidades de que aparezca preeclampsia, aumenta la posibilidad de que haya mucho más líquido amniótico en ese producto y aumentan las infecciones y trastornos metabólicos en el producto. ¿Cómo se diagnostica la diabetes mellitus gestacional? La diabetes mellitus gestacional se diagnostica de la siguiente manera. Se hace aquí vamos a tener una curva, bueno, una gráfica. En lo que está medido es las concentraciones de glucosa. Y en esto lo que está medido es el tiempo, en minutos. Esto está en miligramos sobre decilitro. Entonces ustedes tienen a su señora embarazada y lo que le van a hacer es administrar una solución que aquí van a encontrar en diferentes, es diferente lo que se administra para diferentes curvas y los valores de corte, ¿sí? Entonces, aquí lo que se va a hacer es que se administra glucosa por vía oral y luego se va midiendo en determinados minutos de tiempo, que es en el minuto 0, en el 30, en el 60 y en el 120, se mide la glucosa, ¿sí? Y lo que nosotros esperaríamos, 120, ¿sí? Y lo que nosotros esperaremos es que esta curva aquí tenga un pico y luego baje, ¿sí? Aquí se regrese a lo normal, que serían 90 a 105, ¿sí? Pero eso sería en alguien normal y aquí puede subir hasta 200 o otros números igual altos, y aquí tiene sus puntos de corte a partir de a la hora 120, cuánto debe de haber bajado. Entonces lo que nosotros vamos a encontrar en una patológica es que esto va a subir, pero se va a mantener más arriba en el minuto 120 con respecto a los normales. Y esta prueba se llama test de tolerancia a la glucosa oral, o lo pueden encontrar como Oral Test OTG o prueba de O'Sullivan. ¿Sí? Entonces, esta prueba es la que nos va a permitir diagnosticar la diabetes mellitus gestacional. Y es la que nos va a decir, cuando nosotros encontramos la alteración en esta, ya nosotros encontramos que pues sí está alterada la tolerancia a los carbohidratos y que probablemente haya una resistencia a la insulina. Entonces, aquí es lo que les estaba comentando de la tamización. Esto se tiene que hacer, o estas pruebas se hacen a partir de la semana 24, ¿sí? Y bueno, aquí en México se hace con una carga de glucosa oral de 50 gramos en el test de O'Sullivan, y para la curva de tolerancia a la glucosa se utilizan 100 gramos que vienen diluidos en una solución glucosa al 50%.
cuando la curva de tolerancia tiene más de 150, o el test de O'Sullivan tiene más de 150 miligramos sobre decilitros, después de las 2 horas, perdón, después de 1 hora, se tiene que hacer la curva de tolerancia a la glucosa. En la curva de tolerancia a la glucosa, estos son los puntos de corte. Después de la primera hora, tiene que tener 180 miligramos, menos de 180. Después de las 2 horas, menos de 155. Y después de las 3 horas, menos de 140. Si en 2 o más valores de estos está más allá de esto, quiere decir que tiene diabetes mellitus gestacional. Entonces, este es el tamizaje, ya les expliqué cómo se hace. Y el de diabetes, y aquí es como se hace. También se ha visto, se ha buscado la funcionalidad de la hemoglobina glicada para el diagnóstico, pero no se ha visto que sea mejor que los test de O'Sullivan o los test de tolerancia a la glucosa. Luego aquí tenemos la clasificación de la diabetes mellitus gestacional y ya hemos visto, ¿no?, que es la pregestacional y la diabetes gestacional, que cuando ya tienen o ya tenían diabetes antes de embarazarse, pues es diabetes pregestacional, y cuando se diagnostica durante el embarazo, a partir de la semana 24, como ya lo dice ahí, es diabetes gestacional. En cuanto al tratamiento, el tratamiento principalmente se va a basar en dieta y ejercicio, como casi siempre lo han visto ya. Pero, sin embargo, si estos dos, la asesoría nutricional y el ejercicio que pueda hacer no se puede o no disminuye o no mejora las metas, que son estas que están acá, que es el 25 de glucosa, digo, menores a 25 en ayunas, menores a 140 tras 2 horas tras ingesta, o que se vuelva a hacer la prueba y después de 1 hora tenga más de 120. Si no se logran esas metas, se puede utilizar como alternativa terapéutica la insulina. La insulina va a ser el tratamiento farmacológico que se le va a dar a las mujeres con diabetes mellitus gestacional. Incluso si es diabetes pregestacional, el manejo es preferible que se haga con insulina, ya que esta se ha visto que es la que tiene menos efectos teratogénicos sobre el producto. Aunque también en las guías actualmente está manejado o se pueden utilizar algunas sulfonilureas después del segundo trimestre, y también se puede utilizar la metformina, aunque es clasificación B en los medicamentos de riesgo, no se ha visto un estudio reciente en el que aparezcan pues datos de daño al feto por el uso de este medicamento. Y principalmente se utiliza insulina de acción rápida después de los alimentos, pero se puede acompañar de insulinas de acción larga. Aquí ustedes pues no van a hacer nada del manejo de insulina, pero es importante que sepan cuáles son las insulinas de acción rápida y las de acción corta, quizás para un curso más avanzado. Lo principalmente que se debe de vigilar son los niveles de glicemia, es decir, de glucemia. Se tiene que estar revisando que en ayunas, posterior a la ingesta 1 hora y posterior a la ingesta 2 horas, para ver que no haya algún síntoma de que hay niveles bajos de glucosa en su cuerpo. Entonces, esto es lo que les comentaba de la metformina, que no es la que más se ha estudiado y que menos efectos tiene durante el embarazo. Y siempre para la historia clínica, o sea, en teoría todos deberían de tener control prenatal e ir a evaluar previo a su embarazo, pues este tipo de problemas, ¿no? Que tienen resistencia a la insulina, o que tienen prediabetes, o que tienen diabetes gestacional, o que tienen tolerancia a los carbohidratos o los antecedentes, pero pues esto no pasa y ya más bien a ustedes les va a tocar el tratamiento. Pero cuando lleguen para control prenatal, es decir, antes de que la mujer esté embarazada, tienen que evaluar y hacer un interrogatorio extenso para poder descartar todas estas patologías y llevarle un buen control del embarazo. Entonces a todas pues se les tiene que estar revisando los antecedentes, y durante, ya que están embarazadas, se tienen que estar haciendo pruebas más, tienen que tener más consultas con respecto a las mujeres con un embarazo sano, para ver que haya bienestar fetal por medio del Doppler fetal. ¿Cómo se termina el parto o cómo se lleva el parto? Principalmente el parto pues se va a procurar, en todas las ocasiones se va a procurar que el parto sea
parto natural, ¿sí? Difícilmente va a llevarse al término del embarazo con, con cesárea, pero lo ideal siempre es y siempre se recomienda que sea el parto natural. ¿Sí? A veces hay condiciones que ya en la valoración previa en el control prenatal, pues se elige ya no tener el parto, ¿no? Como es el caso de las disproporciones cefalopélvicas o algunas otras alteraciones tanto en el útero como en el producto que pudieran dificultar el parto natural y mejor se opta por una opción quirúrgica. En cuanto a la lactancia, no hay problemas con que se continúe con el tratamiento con insulina, pero también se pueden usar biguanidas y sulfonilureas. No hay detalle con que empiece a causar problemas en el producto, pero se tiene que estar revisando que no cause hipoglicemia en los bebés. En cuanto al pronóstico, ya hemos quedado que del 30, o sea, de la mitad a un quinto de los pacientes van a terminar con diabetes mellitus en los próximos 2 años y del 35 al 50 en los próximos 10 a 20 años. Y que muy probablemente de un tercio hasta la mitad de los embarazos se vuelvan a complicar con diabetes mellitus gestacional. Y pues eso es todo con respecto a diabetes mellitus gestacional. Cualquier duda o cosa, pues ya saben que me pueden mandar mensaje o correo y ya yo les contesto.